El mundo de Simone se derrumbó solo unas horas antes de la boda de su hijo. Había entrado en la sala de estar, con el corazón ya inquieto, cuando vio una escena que la dejó paralizada. Su esposo Franklin estaba demasiado cerca de Madison, la prometida de su hijo Ilaiche. Sus voces eran bajas, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro con una intimidad que atravesó el corazón de Simone como un cuchillo. Sintió que se le cortaba la respiración, la rabia y la angustia se mezclaban mientras se preparaba para enfrentarlo en ese mismo momento, pero un leve movimiento en el pasillo la detuvo. Giró la cabeza, y allí estaba Ilaiche. Su rostro estaba pálido, su expresión esculpida en piedra, los ojos cargados con un dolor mucho más profundo que el de ella. Se acercó, su voz apenas un susurro mientras miraba directamente a su madre y decía: «Mamá, ya lo sé, y es peor de lo que piensas». En ese instante, el mundo de Simone se inclinó, sus peores temores confirmados no solo por lo que había visto, sino también por la desesperación vacía grabada en la voz de su hijo. El silencio que siguió fue insoportable. Los labios de Simone se entreabrieron, pero no salieron palabras. Su corazón golpeaba en el pecho al darse cuenta de que Ilaiche había estado cargando con esa verdad solo. La traición no era solo suya, también era de él, y quizás la había soportado durante más tiempo del que ella se atrevía a imaginar. Durante semanas había sentido que algo andaba mal, las noches tardías de Franklin disfrazadas de obligaciones laborales, el repentino secreto con su teléfono, la forma en que su risa parecía demasiado cálida cada vez que Madison estaba cerca. Simone se había dicho que era estrés, que su esposo estaba atrapado en las presiones de su ascenso, pero ahora todas esas excusas se disolvían como humo. No había manera de esconder lo que había visto ni de deshacer la devastación ya marcada en el joven corazón de Ilaiche. Su cuerpo temblaba mientras intentaba mantenerse firme, la imagen de la mano de Franklin rozando la de Madison permanecía en su mente, demasiado vívida para descartarla. Esa no era la escena que una madre imagina en la mañana de la boda de su hijo, cuando la alegría debería llenar el aire, cuando los nervios deberían centrarse en los arreglos florales y los votos, no en la traición y la confianza rota. Sin embargo, allí estaba, de pie en los restos de una familia destrozada por secretos que nunca esperó enfrentar. Los ojos de Ilaiche permanecían fijos en ella, llenos de dolor, pero también de algo más: ira, decepción y el amargo peso de la traición. Simone quiso acercarse, abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero las palabras se sentían vacías en su lengua. Tragó con fuerza, con la garganta apretada, mientras susurraba: «Ilaiche, yo». Pero él negó con la cabeza, deteniéndola antes de que pudiera hablar. «No, mamá. He visto más de lo que debería. Y es peor de lo que piensas». Su voz se quebró en la última palabra, y en ese instante Simone supo que el dolor iba más allá de lo que había temido. La casa, antes llena de calidez y risas en preparación para ese día, ahora se sentía asfixiante, cada rincón resonando con traición. La mente de Simone giraba con preguntas: ¿cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? ¿Qué le había susurrado Madison a Franklin en esos momentos secretos? ¿Y cómo podía Franklin, después de 25 años de matrimonio, traicionar no solo a su esposa sino también a su propio hijo? El estómago se le revolvía al pensar en los invitados que llegarían en solo unas horas, las sillas cuidadosamente colocadas en el jardín, el arco cubierto de rosas que había cuidado con amor, todo esperando una ceremonia que ahora pendía de un hilo. Se obligó a respirar, a mantenerse erguida a pesar del peso que presionaba su pecho. La voz de Ilaiche aún resonaba en sus oídos, cada sílaba cortando hondo: «Es peor de lo que piensas». Simone comprendió que su hijo había estado soportando ese tormento en silencio, cargándolo solo mientras ella se ocupaba de decoraciones y perfección. Ahora, mientras el día de la boda se desarrollaba a su alrededor, madre e hijo permanecían en el corazón de su hogar, unidos por la traición, con sus vidas alteradas para siempre por una verdad que ya no podían ignorar. En la mañana de la boda de su hijo Ilaiche, los ojos de Simone se abrieron mucho antes del amanecer, el reloj digital en su mesita brillando con los duros números rojos de las 5 de la mañana permaneció quieta un momento, con el corazón latiendo en un ritmo extraño e irregular, como si su propio cuerpo entendiera algo que ella aún no había admitido. Se dijo en silencio, casi como una oración:
que no era más que nervios, la inquietud que cualquier madre sentiría cuando su hijo estuviera a punto de dar el paso más importante de su vida. Sin embargo, en lo profundo, sabía que su ansiedad era más pesada, más punzante, con un filo que no podía apagarse con simples tranquilidades. Deslizándose fuera de la cama sin despertar a Franklin, que estaba tendido cómodamente a su lado en el lecho conyugal, Simone se envolvió en una bata y caminó suavemente hacia su oficina. El cuarto era pequeño pero organizado, un espacio donde había pasado incontables horas levantando la modesta firma de contabilidad que había sostenido a la familia. Su negocio nunca había traído gran riqueza o lujos, pero había financiado la educación de Ilaiche, mantenido la hipoteca segura y cubierto los extras que el salario de Franklin no alcanzaba. Sentada en su escritorio, encendió su portátil, las hojas de cálculo brillando en la pantalla, pero los números se le difuminaban, su mente estaba en otro lugar, fijada no en columnas y totales, sino en la visión del día que se avecinaba. Ya podía ver la escena que se desplegaría en unas pocas horas, el patio de su casa en Atlanta bañado por el sol, hileras de sillas blancas perfectamente alineadas sobre el césped recién cortado, y el gran arco que Franklin había construido, erguido y orgulloso. Ese arco había sido su proyecto, su orgullo. Había pasado la primavera cuidando los rosales con esmero, viendo los pequeños brotes transformarse en flores vibrantes, dignas de coronar el día de bodas de su hijo. Una semana antes había salido al fresco de la tarde para probar las luces que Franklin había colgado en el jardín, asegurándose de que cada bombilla brillara sin defecto. 3 veces las revisó, y 3 veces suspiró de alivio al no encontrar puntos oscuros que arruinaran el resplandor. Todo debía ser impecable, cada detalle perfecto, porque Ilaiche merecía nada menos. 25 años de matrimonio con Franklin, 23 criando a Ilaiche, la vida de Simone se había moldeado en torno a esa devoción. Cada elección, cada sacrificio, cada noche larga de trabajo o momento de agotamiento se había vertido en esa familia. Ella había sido el cimiento, la que recordaba cumpleaños, planeaba citas médicas, organizaba fiestas, pagaba cuentas y se aseguraba de que las pequeñas grietas de la vida nunca se abrieran lo suficiente como para tragárselos. Franklin, en cambio, siempre había sido el encantador, el hombre hacia quien la gente gravitaba. Era la risa en las fiestas, la voz cálida que animaba a otros, el padre querido casi sin esfuerzo. Y Simone había aceptado su papel sin resentimiento, orgullosa de ser el ancla silenciosa tras su brillo. Pero en los últimos años, un cambio se había filtrado en su matrimonio, sutil pero innegable. Simone había notado las pausas, los silencios que se extendían como cortinas pesadas entre ellos. Veía cómo el teléfono de Franklin siempre parecía inclinarse lejos cuando ella entraba, como sus conversaciones terminaban abruptamente al aparecer ella. A veces, él se corregía, le lanzaba una sonrisa débil y lo justificaba con la excusa de siempre, solo trabajo, cariño. Un gran ascenso en juego. Y Simone, atada por la lealtad y por años de confianza, había elegido creerle. ¿Qué más podía hacer? Después de 25 años juntos, no se desgarra un matrimonio por sombras e intuiciones. Se aguanta, se espera, se dice a sí misma que el amor es lo bastante fuerte para resistir la distancia. Aún así, la inquietud persistía, royendo los bordes de su corazón. Esa mañana, mientras se sentaba bajo el resplandor tenue de la lámpara de su escritorio, comprendió lo frágil que se había vuelto su compostura. Sus pensamientos estaban dispersos, su respiración irregular, como si una verdad no dicha flotara justo fuera de su alcance. Entonces, el suave chirrido de la puerta de la oficina la sobresaltó, arrancándola de su tormenta de dudas. Allí estaba Ilaiche, su hijo, vestido con un simple pijama y una taza de café en las manos. Se veía cansado, con profundas ojeras bajo los ojos y sus rasgos marcados por la fatiga. Era tan parecido a ella en temperamento, práctico, cauteloso, sereno, pero llevaba en el rostro el encanto de Franklin, ese mismo atractivo que una vez la había hecho enamorarse de su marido. Ilaiche se apoyó en el marco de la puerta, observando a su madre con un ceño preocupado. «Mamá, llevas horas despierta», dijo suavemente, con voz teñida de preocupación. «La boda no es hasta las 4. Deberías descansar».
Simone forzó una sonrisa, apartando el portátil. Solo quiero que todo sea perfecto para mi niño, respondió con palabras suaves pero cargadas de sinceridad. Ilaiche cruzó la habitación y se sentó en el borde del escritorio, bebiendo un sorbo de café con la mirada perdida. Papá no está, dijo tras una pausa. Se fue temprano esta mañana. Había un tono extraño en su voz, algo más profundo que una simple observación. Vaciló, como probando el peso de sus pensamientos antes de hablar de nuevo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Simone se giró por completo hacia él, percibiendo la pesadez tras la pregunta. Bajo la luz dura de la lámpara, vio la ansiedad grabada en su rostro. Claro, cariño, dijo en voz baja. ¿Qué tienes en mente? Ilaiche dejó la taza y respiró hondo, sus manos inquietas delatando unos nervios que rara vez mostraba. ¿Crees que Madison realmente me ama? La pregunta cayó como una piedra en el pecho de Simone, robándole el aire. Madison, su prometida, la hermosa y ambiciosa joven arquitecta de familia adinerada, siempre había parecido la pareja ideal. Sobre el papel, era todo lo que podían haber deseado para su hijo. Sin embargo, Simone había visto pequeñas grietas, la manera en que los ojos de Madison se perdían durante las cenas familiares, como su teléfono captaba más su atención que las historias de Ilaiche, como su sonrisa a veces parecía ensayada. Aún así, escucharlo poner en voz alta la duda la sacudió más de lo esperado. ¿Por qué preguntas eso, cielo?, preguntó con cuidado, ocultando el temblor de su voz. Es tu día de bodas. Es normal tener nervios. Lo sé, murmuró Ilaiche, con la mirada fija en el suelo. Pero a veces, cuando me mira, siento que soy solo otro paso en su lista. Como si no fuera la persona que realmente quiere, sino la que necesita para la vida que está planeando. Su voz se quebró ligeramente, revelando la profundidad de su miedo. Luego, tras una pausa, añadió en voz baja, y últimamente, ha pasado mucho tiempo con papá. Las palabras atravesaron el pecho de Simone como una cuchilla. Tragó con fuerza, intentando estabilizar su voz mientras los recuerdos se agolpaban, las miradas prolongadas de Franklin, los roces casuales, la forma en que parecía conocer cada preferencia de Madison sin preguntarle. Durante semanas había enterrado esas observaciones, convenciéndose de que no significaban nada. Ahora, al escucharlas repetidas en la voz temblorosa de su hijo, la verdad presionaba con más fuerza contra los frágiles muros que había construido para contenerla. El corazón de Simone latía más fuerte con cada segundo que pasaba mientras permanecía en silencio en su oficina, el reloj haciendo tic-tac burlón en la pared y su mente girando con imágenes que no quería creer, pero en el fondo sabía que la verdad se abría paso hacia la superficie y pronto no habría forma de huir. Repasó en su cabeza las palabras de Ilaiche: mamá, ya lo sé, y es peor de lo que piensas, y esas palabras le parecieron dagas que cortaban la frágil ilusión de estabilidad que había sostenido durante años, la ilusión de que su esposo Franklin seguía siendo el hombre en quien una vez confió su vida, su corazón y la familia que habían construido juntos, 25 años de matrimonio, 25 años de risas compartidas, lágrimas, triunfos y pérdidas, y sin embargo allí estaba ella en la misma mañana de la boda de su único hijo, viendo su mundo deshacerse hilo a hilo, como si cada sacrificio, cada compromiso, cada onza de paciencia hubiera sido en vano, sustituida por una traición tan profunda que podría ahogarla, pero sabía que no podía hundirse, no ahora, no cuando el futuro entero de su hijo estaba en juego. Se obligó a respirar, lento y constante, aunque sus manos temblaran contra la madera pulida de su escritorio, y recordó los comienzos, cuando Franklin era encantador y cálido, el tipo de hombre que iluminaba una habitación con su sonrisa, el hombre que atraía a la gente sin esfuerzo, y ella se había enamorado por completo, quizás cegada por un carisma que ahora parecía una máscara que ocultaba algo más oscuro, algo egoísta y cruel. Ella había sido la columna silenciosa de su matrimonio, la planificadora, la organizadora, la madre que mantenía todo en orden mientras Franklin interpretaba el papel del esposo despreocupado, el padre adorado, el hombre que siempre sabía decir lo correcto, y ahora se daba cuenta de que mientras ella construía un futuro ladrillo a ladrillo, Franklin había ido tallando grietas en los cimientos sin que ella lo notara. Hasta ahora,
hasta que la felicidad de su hijo, la culminación de años de esfuerzo, estuviera al borde de la destrucción. El rostro de Ilaiche la perseguía, la quietud en su expresión cuando admitió que ya lo sabía, la forma en que su voz llevaba rabia y dolor, emociones que ningún joven debería cargar en el día que debía marcar el comienzo de su vida con Madison, la mujer que él creía su compañera, su amor, la que debía caminar hacia el altar con él, pero en cambio Madison estaba enredada en una red de engaños con Franklin, y la traición era más venenosa de lo que Simone había imaginado, porque esto no era solo la ruptura de unos votos, era la traición a la familia, a la sangre, a todo lo sagrado. El estómago de Simone se revolvió con náuseas al considerar los incontables momentos en que se había dudado a sí misma, las noches tardías en que Franklin no volvía a casa, las llamadas telefónicas susurradas, las risas que no compartía con ella, los secretos ocultos a plena vista, y ahora todo cobraba sentido, y aún así dolía más porque había ignorado sus instintos, había querido creer en su matrimonio, había querido proteger a Ilaiche incluso de la idea de que el matrimonio de sus padres fuera menos que estable, y ahora se daba cuenta de que su silencio había sido un error, su ignorancia voluntaria un escudo para las mentiras de Franklin, y ese escudo estaba hecho añicos, dejando a Ilaiche enfrentar la fea verdad de frente. Y lo peor era que Ilaiche había llevado ese conocimiento en soledad durante semanas, quizás meses, sufriendo en silencio mientras fingía que todo estaba bien, fingiendo emoción por la boda, por Madison, cuando por dentro debía sentirse hueco, traicionado no solo por su prometida sino también por el padre en quien había confiado y admirado toda su vida. Simone se levantó de golpe, la silla rasgando el suelo, la respiración entrecortada mientras iba de un lado a otro como un animal enjaulado, cada fibra de su ser gritándole que irrumpiera en la sala y arrancara a Franklin y Madison, exigir respuestas, exponerlos como las víboras que eran. Pero el recuerdo de la mano de Ilaiche sujetando su brazo junto a las hortensias volvió a ella, su voz firme diciendo que aún no, su plan cargado de fría determinación, y comprendió que no podía reaccionar con rabia, no cuando tanto estaba en juego, no, esto debía hacerse con precisión, con pruebas, con evidencia irrefutable, porque Franklin era un maestro de la manipulación, un hombre capaz de torcer las palabras, de sonreír entre mentiras, de hacerla sentir a ella como la loca, y Madison interpretaría a la víctima con lágrimas de cocodrilo, convenciendo a quien escuchara de que había sido engañada, que era inocente, y la idea de que pintaran a Ilaiche como paranoico o inestable hizo que la sangre de Simone hirviera, porque su hijo no merecía eso, no después de todo. Apretó los puños, las uñas clavándose dolorosamente en las palmas para mantenerse anclada en el momento, recordándole que esto era más que su desconsuelo, se trataba de proteger a Ilaiche, de asegurarse de que la verdad saliera a la luz de forma que nadie pudiera negarla, que nadie pudiera tergiversarla ni escapar a las consecuencias. Pensó en el catering al que había mentido antes, como había despejado la mañana con la excusa de una emergencia familiar, pero la verdadera emergencia ocurría bajo su propio techo, una crisis que podría estallar en humillación pública si no se manejaba con cuidado, y por mucho que quisiera gritar, por mucho que quisiera romper cada cristal de la casa, se obligó a pensar estratégicamente, a recordar las palabras de Ilaiche sobre la destrucción pública, sobre dejar que Franklin y Madison se ataran la soga ellos mismos, y supo que las próximas horas lo decidirían todo, si el legado de su familia colapsaría en vergüenza o si la justicia, fría, firme e innegable, finalmente expondría la traición que había fermentado en las sombras. El plan de Ilaiche resonaba en la mente de Simone como un tambor, constante e implacable, porque ya no hablaba solo como un hijo con el corazón roto, hablaba como un estratega, un hombre que se preparaba para la batalla, y aunque aquella transformación en él la aterraba y la impresionaba a la vez, sabía en lo más profundo que tenía razón, que enfrentar a Franklin y a Madison en medio del calor del momento no lograría nada más que caos, porque la lengua de plata de Franklin suavizaría la verdad. Las lágrimas de Madison ganarían simpatía, y los dos se escabullirían ilesos mientras a ella y a Ilaiche los pintarían como amargados, inestables o exagerados, y la idea de ver el dolor de su hijo desestimado tan casualmente era más insoportable que su propia desilusión, así que se mantuvo en silencio a su lado, permitiéndole tomar la delantera en esta retorcida danza de traición, pero su mente no dejó de correr, no dejó de catalogar cada pequeño detalle, cada mentira que Franklin le había
alimentado a lo largo de los años y que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas, las noches largas en la oficina, el repentino interés en guiar a Madison, los viajes de negocios que nunca cuadraban del todo, los retiros inexplicables de sus cuentas conjuntas, y se sintió tan ingenua por haber ignorado las señales, por haber elegido creer sus explicaciones cuando sus instintos le susurraban lo contrario, pero se recordó a sí misma que la negación no era debilidad, había sido amor, y el amor convierte en tontos incluso a los espíritus más fuertes. Dejó de caminar y miró a Ilaiche, lo miró de verdad, y lo que vio le rompió el corazón de nuevo, porque el niño que solía trepar a su regazo después de una pesadilla ya no estaba, había sido reemplazado por un hombre que había visto demasiada oscuridad demasiado pronto, un hombre cuya prometida y padre habían conspirado en la traición más cruel posible, y Simone supo que por muy fuerte que Ilaiche pareciera, por muy controlada que sonara su voz, estaba sangrando por dentro, y esa herida cicatrizaría para siempre, ganaran o no esta batalla, así que extendió la mano y apartó un mechón de su cabello, susurrando palabras que no había planeado: eres más fuerte de lo que crees, hijo mío, pero no tienes que cargar con esto solo, y sus ojos parpadearon con algo, tal vez gratitud, tal vez agotamiento, pero simplemente asintió, apretando su teléfono con más fuerza, como si la fría pantalla de vidrio fuera lo único que lo mantenía atado a la cordura. La casa a su alrededor parecía burlarse de Simone con sus alegres preparativos de boda, las flores arregladas con esmero, las luces en el exterior listas para brillar ante unos invitados que no tenían idea de que estaban a punto de presenciar el colapso de una familia. El arco perfecto que había cuidado toda la primavera ahora parecía una broma cruel, un escenario de desgarro en lugar de celebración, y al pasar frente a la sala donde Franklin había besado a Madison apenas unas horas antes, sintió que la bilis le subía a la garganta, porque cada recuerdo ligado a esa habitación, las mañanas de Navidad, las fiestas de cumpleaños, las charlas nocturnas con Ilaiche de niño, estaba ahora manchado, envenenado sin remedio, pero se obligó a seguir adelante, a pensar en los próximos pasos, porque si Ilaiche tenía un plan, entonces debía apoyarlo, incluso si significaba ver cómo todo se desmoronaba pedazo a pedazo, porque ahora la justicia importaba más que las apariencias, y las apariencias habían sido el arma de Franklin durante demasiado tiempo. Simone recordó las incontables veces en que había encantado a sus amigas, cómo lograba hacer reír a sus padres, cómo incluso extraños en fiestas eran atraídos por él, y se preguntó con amargura si todos ellos también habían sido engañados, si el hombre al que había amado alguna vez realmente existió o si solo había estado interpretando un papel desde el inicio, y ese pensamiento le dolió tan fuerte en el pecho que tuvo que presionar una mano contra su corazón para sostenerse. Afuera, el sol se alzaba más alto, la boda se acercaba con cada tic del reloj, y el peso de lo que se avecinaba se posaba sobre Simone como una fuerza física, pero enderezó la espalda, negándose a derrumbarse bajo él, porque no podía, no ahora, no cuando Ilaiche la necesitaba firme, y por mucho que quisiera gritarle a Madison, exigir respuestas, se dio cuenta de que no había respuesta que pudiera satisfacerla, ninguna explicación que borrara la imagen de los labios de Madison sobre los de Franklin, ninguna excusa que justificara destrozar a su hijo en la víspera de su boda, así que tragó su furia como fuego, dejándola arder en su vientre para que alimentara su resolución en vez de consumirla, y cuando Ilaiche levantó la vista de su teléfono con una determinación sombría, mostrándole de nuevo la carpeta de fotografías, ella asintió, no con desesperación esta vez, sino con solidaridad, porque ya no eran solo madre e hijo, eran aliados en una guerra que Franklin había iniciado sin saberlo, y Simone juró en silencio que cuando la verdad se derrumbara con todo su peso, ella estaría justo al lado de Ilaiche, no como la esposa rota de un marido infiel, sino como la madre de un hijo que merecía mucho más que las mentiras que le habían dado, y por primera vez en años sintió algo más fuerte que la pena o el miedo, sintió propósito, agudo e inquebrantable. A medida que las horas avanzaban con agonizante lentitud, Simone sentía que cada minuto era una cuchilla que tallaba los restos de su mundo una vez firme, porque la boda que debía simbolizar unión y amor se había convertido en una bomba de tiempo a la espera del momento justo para estallar, y ya no podía fingir que todo estaba bien, no cuando los hombros de Ilaiche soportaban el peso invisible de la traición y su propio pecho se apretaba con una furia apenas contenible, se movía por la casa como un fantasma, arreglando flores,
asintiendo a los decoradores, incluso dedicándole a Franklin una leve sonrisa cuando él entraba a preguntar por el catering, pero por dentro gritaba, sus pensamientos eran una tormenta de rabia y dolor, cada mirada al rostro sereno y confiado de él le recordaba las mentiras que había contado, el engaño que había tejido en el tejido mismo de su familia, y se preguntaba cómo podía estar allí hablando de ubicaciones y discursos cuando apenas unas horas antes había estado envuelto en los brazos de la prometida de su hijo, besándola con una pasión que hacía tiempo había desaparecido de su matrimonio, y la crueldad de ello la hizo apretar los puños hasta que las uñas le clavaron dolorosamente en las palmas, y Laiche mantuvo su distancia con Franklin durante todo el día, su voz calmada y educada cuando le hablaban, pero Simone veía la tormenta que hervía tras sus ojos, y aunque le dolía ver a su hijo portando tanta amargura, también sintió una extraña chispa de orgullo, porque se negaba a derrumbarse bajo el peso de la traición y en su lugar canalizaba su dolor en estrategia, en control, en un plan que aseguraría que la verdad saliera de la manera más indiscutible posible, y sin embargo, al observarlo, Simone percibía el costo que aquello tenía, la tensión en su mandíbula cada vez que se mencionaba a Madison, el leve temblor en su mano al mirar el teléfono, las fotos de Franklin y Madison como pruebas venenosas grabadas en su memoria, y deseó poder quitarle ese dolor, desearía haberlo protegido como cuando era niño, pero sabía que esta era una batalla que él debía librar como hombre, no como muchacho, y lo único que ella podía hacer era estar a su lado para que no la enfrentara solo. Más tarde aquella tarde, cuando los floristas terminaron su trabajo y el arco brillaba con rosas bajo el sol de Atlanta, Simone salió a tomar aire, sus pulmones desesperados por algo puro en medio de las mentiras asfixiantes, y se apoyó en el viejo roble junto a la entrada, mirando las guirnaldas de luces que Franklin había colgado, las mismas que ella había revisado 3 veces para que brillaran a la perfección, y se preguntó amargamente si Franklin se había reído mientras la ayudaba, si ya sabía entonces que todo su esfuerzo sería en vano, porque, ¿qué podría importar cuando el fundamento de la celebración estaba podrido, cuando la propia novia estaba enredada en engaños con el padre del novio? Simone apoyó la frente contra la corteza áspera del árbol y se susurró, aguanta, solo aguanta, porque la tentación de entrar y destrozar la fachada cuidadosamente construida era tan intensa que podía saborearla, pero sabía que el plan de Ilaiche dependía de paciencia y precisión, y no podía arruinarlo entregándose a la emoción cruda, por mucho que ardiera dentro de ella. Al volver, atisbó a Madison deslizarse por el pasillo con una blusa pálida y el cabello perfecto como si no hubiese destrozado 2 vidas con su egoísmo, y la visión la heló porque, ¿cómo podía parecer tan serena, tan impecable, como si nada hubiera pasado, como si no fuera a ponerse ante Dios y la familia a mentir con cada respiración? Simone quería gritarle, agarrarla por los hombros y exigirle cómo podía hacerle esto a Ilaiche, preguntarle si alguna vez lo había amado o si él había sido simplemente un escalón conveniente hacia estatus, dinero e influencia mientras Franklin era su pasión secreta, su emoción prohibida, y la furia que la invadió casi la llevó al borde, pero la tragó, dejándola arder en la garganta mientras se obligaba a mirar hacia otro lado, porque el plan de su hijo importaba más que su impulso, y exponer a Madison ante todos tendría mayor impacto que enfrentarla en privado. Regresó a su despacho cerrando la puerta con suavidad y encontró a Ilaiche ya esperando, la laptop abierta y la carpeta de pruebas desplegada sobre el escritorio como un mapa de guerra. Al sentarse junto a él la miró con ojos fatigados pero encendidos de determinación. Tiene que ser esta noche, mamá, dijo en voz baja, en la boda, delante de todos, no más secretos, y Simone asintió despacio, el pecho apretándose entre miedo y expectación, porque sabía que tenía razón, era la única forma de asegurarse de que Franklin y Madison no pudieran esconderse, no pudieran torcer la verdad ni escabullirse otra vez con la reputación intacta, y aunque el pensamiento del caos que seguiría la aterraba, una calma extraña, casi peligrosa, la atravesó, porque la decisión estaba tomada, el camino claro, y una vez dado el primer paso no habría vuelta atrás. Las sombras de la tarde comenzaron a alargarse por la casa, transformando la atmósfera antes luminosa de celebración en algo más pesado, más oscuro, y Simone podía sentir la tensión presionando como una tormenta a punto de estallar, cada tic del reloj acercándolos más a la confrontación inevitable que lo destrozaría todo. Los invitados ya empezaban a llegar, sus risas y charlas alegres resonando en los pasillos, y aunque Simone sonreía y los saludaba con cortesía,
cada palabra que pronunciaba le dolía como fragmentos de vidrio raspándole la garganta, porque sabía lo que ellos no, que la familia que tanto admiraban se estaba pudriendo por dentro. Franklin, impecablemente vestido en su traje a medida, se movía entre la multitud como el anfitrión encantador que siempre había sido, estrechando manos, contando chistes, con una voz suave y segura como si no llevara encima ni culpa ni vergüenza, y verlo hacía que el estómago de Simone se revolviera, porque, ¿cómo podía un hombre ocultar la traición tan fácilmente detrás de esa máscara pulida? ¿Cómo podía reír con las mismas personas que pronto serían testigos de su deshonra? Madison también llegó, deslumbrante en su vestido de novia mientras sus damas de honor la rodeaban, y el corazón de Simone se encogió de rabia y tristeza al verla, porque Madison parecía una visión de pureza y amor, una novia lista para comenzar una nueva vida, pero Simone conocía la verdad, sabía que bajo el encaje y la seda había engaño, y no podía evitar preguntarse cuántos había engañado Madison con esa dulce sonrisa, cuántos cumplidos recibiría antes de que la verdad lo destrozara todo. Simone sintió un destello de satisfacción al saber que cada mirada de admiración pronto se convertiría en repulsión. Ilaiche estaba más callado que nunca, su rostro sereno, su porte firme, pero Simone podía ver la tormenta agitando bajo su superficie, sus ojos oscuros de dolor y furia, sus hombros erguidos como si se preparara para una batalla en lugar de una boda, y ella quiso alcanzarlo, sostenerlo, pero no se atrevió, no ahora, no cuando él se aferraba desesperadamente a su control, porque si lo distraía, incluso con amor, podía deshacer la frágil determinación que había construido. En cambio, se mantuvo cerca, ofreciéndole en silencio su fuerza, su presencia, y mientras los invitados ocupaban sus asientos afuera bajo las luces brillantes, Simone se sorprendió mirando el arco que había decorado, las flores que había elegido con tanto cuidado, y la amargura le subió a la garganta, porque la belleza de todo aquello parecía un cruel disfraz para la fealdad que se escondía debajo, un escenario preparado para que la traición fuera desenmascarada. La ceremonia comenzó, la música flotando en el cálido aire de la tarde, y cuando Madison avanzó por el pasillo, las cabezas se giraron, suspiros de admiración recorrieron a los presentes, y las manos de Simone temblaron en su regazo, sus uñas hundiéndose en las palmas mientras se obligaba a permanecer inmóvil, a esperar, a dejar que el plan de Ilaiche se desplegara. Franklin estaba cerca del frente, su sonrisa orgullosa irradiando como si no hubiera destruido ya la confianza de su hijo, y Simone pensó que se ahogaría con la bilis que le subía, pero contuvo la respiración, susurrando en silencio, firme, firme, espera. Ilaiche permanecía erguido en el altar, su rostro una máscara de calma y fuerza, y cuando Madison finalmente llegó a él, tomó su mano con una quietud tan deliberada que Simone se estremeció, porque podía sentir la tensión en ese gesto, la tormenta silenciosa oculta tras su agarre firme. El oficiante comenzó a hablar, su voz solemne, las palabras sobre amor y unidad flotando burlonamente en el aire, y Simone estuvo a punto de reír por la ironía, porque el amor había sido traicionado, la unidad destrozada, y sin embargo allí estaban, fingiendo, interpretando un papel ante familiares y amigos que creían estar presenciando alegría en lugar de tragedia. Los ojos de Simone iban de Ilaiche a Franklin, su instinto de madre agudizando sus sentidos, y supo que el momento se acercaba, el momento en que Ilaiche rompería el silencio y lo revelaría todo, y aunque el miedo le retorcía el estómago en nudos, también sintió una corriente innegable de anticipación, porque una vez que la verdad fuera dicha, no habría regreso, y tal vez, solo tal vez, por fin podrían empezar a sanar, libres de las mentiras de Franklin, libres de la manipulación de Madison. El oficiante hizo la pregunta tradicional, su voz resonando entre la multitud, si alguien aquí conoce alguna razón por la que estos dos no deban unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Por un segundo sin aliento, el silencio pesó, cada invitado conteniendo la respiración, los ojos recorriendo el público, esperando nada más que quietud, pero el corazón de Simone golpeaba con fuerza porque sabía, este era el momento que Ilaiche había elegido. Su hijo levantó la cabeza, su voz firme y fría al decir, sí, hay una razón, y el mundo pareció congelarse a su alrededor, los jadeos recorrieron a la audiencia, el oficiante tartamudeó a media frase, y Simone sintió terror y orgullo mezclarse con fuerza cuando Ilaiche sacó su teléfono del bolsillo, su mano temblando apenas, pero su voz inquebrantable. La mujer que está a mi lado ha sido infiel, y no con un extraño, sino con mi padre, Franklin, y al salir las palabras de su boca, el mundo
entero pareció derrumbarse en cámara lenta, los jadeos convirtiéndose en murmullos, los rostros deformándose en confusión e incredulidad, todas las miradas pasando de Ilaiche a Franklin y a Madison, y Simone sintió su pecho doler con la fuerza del valor de su hijo. El rostro de Madison se vació de color, sus labios se entreabrieron en shock, su máscara cuidadosamente construida se rompió mientras los susurros recorrían la multitud, y la sonrisa confiada de Franklin se quebró por primera vez, su encanto inútil contra la verdad pronunciada en voz alta, y Simone se irguió más, su corazón latiendo con fuerza, porque la batalla había comenzado, las mentiras se deshacían, y ya no había forma de volver atrás. El silencio que siguió a la declaración de Ilaiche fue como un ser vivo, espeso y sofocante, envolviendo a toda la multitud hasta que incluso el canto de los grillos afuera pareció desvanecerse, y en esa quietud pesada todas las miradas se dirigieron hacia Franklin y Madison, las dos personas expuestas de la manera más brutal posible. Simone sintió su corazón golpear con tanta violencia que pensó que estallaría, pero mantuvo la espalda recta, el mentón en alto, porque no era momento de flaquear, era el instante que ella y su hijo habían cargado como fuego en el pecho todo el día. Franklin, siempre maestro del encanto, abrió la boca, quizá para inventar otra mentira, para reírse, para manipular a la multitud como tantas veces antes, pero sus palabras se apagaron cuando Ilaiche levantó el teléfono más alto, la pantalla brillando mientras lo tocaba, y de repente aparecieron imágenes en la gran pantalla preparada para la ceremonia, la misma que debía mostrar fotos de boda más tarde, ahora exhibiendo la verdad condenatoria, fotografías de Franklin y Madison en brazos del otro, besándose en lugares en los que jamás deberían estar el padre y la prometida del hijo, cada imagen prueba innegable de traición. Suspiros y murmullos horrorizados estallaron, los invitados se removieron en sus asientos, algunos se taparon la boca con incredulidad, otros miraron a Franklin y a Madison como si no pudieran creer lo que veían, y Simone sintió el escozor de lágrimas en los ojos, no de tristeza esta vez sino por la abrumadora oleada de vindicación, porque la verdad por fin estaba afuera, innegable, innegable, innegable. El rostro de Madison se desmoronó mientras retrocedía, su perfecto vestido enredándose en sus pies, sus manos temblando al extenderse hacia Ilaiche, sus labios formando palabras desesperadas: por favor, no es lo que parece, lo juro, aún te amo, pero su voz se quebró bajo el peso de las imágenes que brillaban en la pantalla, cada foto silenciando sus excusas antes de que pudieran tomar forma. El rostro de Ilaiche era una máscara de hielo al mirarla, su voz firme, cortante, definitiva: no me mientas otra vez, Madison. Tú hiciste tu elección. Y aunque Simone se había preparado para ese momento, su corazón dolió intensamente al ver a su hijo mantenerse erguido en su dolor, negándose a llorar, negándose a permitir que vieran lo profundo de su herida. Franklin finalmente encontró su voz, adelantándose con las manos alzadas, su tono suave, autoritario y desesperado al mismo tiempo: todos cálmense, esto es un error, estas fotos están fuera de contexto, ustedes me conocen, conocen a mi familia, yo nunca, pero la multitud ya no estaba bajo su control, los murmullos crecían como olas rompiendo en la orilla, la incredulidad y la rabia aumentando mientras las miradas iban de la pantalla al hombre que siempre había parecido intocable, respetable, admirado. Simone vio las grietas formarse en la máscara de Franklin, el sudor perlándole la frente, la mandíbula apretada como si el peso de su reputación desmoronándose lo aplastara, y por primera vez en años lo vio no como su esposo, no como el padre de Ilaiche, sino como un hombre débil luchando por retener un poder que se le escapaba de las manos. Una de las invitadas, una tía mayor de lengua afilada, se levantó y gritó: ¡qué vergüenza, Franklin, con la prometida de tu propio hijo! Y las palabras golpearon como una piedra, animando a otros a murmurar su repugnancia, su traición, y Simone sintió su pecho hincharse con dolor y sombría satisfacción, porque la verdad ya no era solo entre ellos, ahora pertenecía a todos, y Franklin nunca podría enterrarla de nuevo. Madison se desplomó en una silla, sollozando en sus manos, pero Simone notó con amarga claridad que sus lágrimas no eran por Ilaiche, eran por ella misma, por el futuro que había perdido en un instante, por el respeto que se evaporaba ante sus ojos, y el estómago de Simone se retorció de asco ante su egoísmo. Ilaiche, mientras tanto, se mantenía erguido, respirando hondo, firme, su mirada fija en su padre con una mezcla de furia y dolor que solo un hijo traicionado podía sostener, y cuando habló otra vez,
su voz atravesó el aire como una espada, se suponía que debías ser mi padre. Se suponía que debías protegerme, guiarme. En cambio me traicionaste de la peor manera posible. Y tú, se volvió hacia Madison, su expresión endureciéndose, se suponía que debías amarme, pero amaste más tu ambición. Los invitados se removieron incómodos, algunos asintiendo en acuerdo, otros aún congelados en shock, pero nadie habló contra Ilaiche, porque la verdad era inquebrantable, desnuda ante todos, innegable. Franklin hizo un último intento, su voz quebrándose mientras trataba de llegar a Ilaiche. Hijo, escúchame, cometí un error, pero te amo, siempre te he amado, no lo arruines todo por esto, y la patética desesperación en su tono hizo que el corazón de Simone se apretara, porque sabía que ya era demasiado tarde para disculpas, y el silencio de Ilaiche era más fuerte que cualquier palabra. Simone se levantó lentamente de su asiento, el peso de años de mentiras y sufrimiento presionándola mientras caminaba hacia adelante, sus tacones resonando suavemente en el suelo, y cuando llegó al lado de su hijo puso su mano firmemente sobre su hombro, levantando el mentón al enfrentar a Franklin, su voz calma pero lo bastante afilada para cortar el caos. No, Franklin. Tú lo echaste todo a perder en el momento en que traicionaste tu propia sangre. La multitud volvió a caer en silencio, esperando, observando, el aire pesado de juicio, y Simone sintió la verdad asentarse como un veredicto bajado del cielo. La traición de Franklin y Madison había sido arrastrada a la luz, sus reputaciones hechas añicos, y aunque el dolor en los ojos de su hijo tardaría años en sanar, aquello era el comienzo de la libertad, de la fortaleza, de un futuro liberado de las mentiras de Franklin. El caos que estalló después de las palabras de Simone fue como una tormenta desatada, voces alzándose en incredulidad, ira y compasión al mismo tiempo, la reunión que antes era de celebración transformada ahora en un tribunal donde Franklin y Madison quedaban condenados bajo los ojos de todos los que importaban. Los invitados murmuraban furiosamente, algunos llevándose las manos al pecho en shock, otros sacudiendo la cabeza con disgusto, y Simone alcanzaba a oír fragmentos de sus palabras, como pudo, con la prometida de su propio hijo. Esto es imperdonable, y cada murmullo era otro clavo en el ataúd de la imagen cuidadosamente construida de Franklin. Simone se mantuvo firme al lado de Ilaiche, su mano aún estable sobre su hombro, y aunque su corazón latía con fuerza, sentía una fortaleza que no sabía que poseía, un fuego ardiendo en su pecho que la mantenía erguida mientras las mentiras se derrumbaban a su alrededor. Franklin intentó hablar de nuevo, alzando las manos en un gesto suplicante, su voz temblorosa al decir, por favor, escúchenme todos, esto no es lo que parece, puedo explicarlo, pero las palabras sonaban huecas, patéticas incluso, y nadie se inclinó a escuchar su explicación, en cambio, la gente se apartaba, retrocediendo como si estar cerca de él pudiera mancharlos con su desgracia. Los sollozos de Madison se hicieron más fuertes, sus manos arrancando el velo como si al quitarlo pudiera liberarse del peso de la vergüenza que la aplastaba, pero sus lágrimas solo atrajeron miradas más duras, porque la multitud podía ver lo que Simone y Ilaiche siempre habían visto, que su dolor era por su imagen arruinada, no por el corazón que había destrozado. La mandíbula de Ilaiche se tensó, sus ojos fijos en su padre, y cuando finalmente habló de nuevo, su voz retumbó como un trueno, cortando el ruido. No tienes derecho a explicar, Franklin. No tienes derecho a torcer esto. La verdad está ahí para que todos la vean, y nada de lo que digas la borrará. La autoridad en su tono silenció a la multitud, atrayendo de nuevo su atención hacia él, y Simone sintió un orgullo tan feroz que casi le robó el aliento, porque su hijo, su muchacho de corazón roto, estaba más fuerte que nunca, negándose a ser manipulado, negándose a dejar que su padre escapara esta vez. El rostro de Franklin se oscureció, su encanto fallándole, su control deslizándose, y Simone vio el peligroso destello de ira en sus ojos, la misma ira que a veces mostraba en privado cuando las cosas no salían a su manera, pero esta vez no había lugar para intimidaciones, ni secretos, porque la verdad ya no estaba confinada a su familia, pertenecía a todos los presentes. Uno de los invitados, el padrino de Ilaiche, dio un paso al frente con furia ardiendo en sus ojos, señalando a Franklin mientras escupía, has deshonrado a tu propio hijo en el día de su boda, no mereces llamarte padre, y las palabras golpearon con la fuerza de un martillo, la multitud murmurando en acuerdo, las voces alzándose más alto ahora.
un coro de juicio que Franklin no podía silenciar. Simone lo vio encogerse bajo el peso de su condena, sus otrora orgullosos hombros desplomándose, sus manos temblando al buscar a Madison, quizá esperando consuelo, pero Madison se apartó bruscamente, su rostro surcado de lágrimas y rímel, su cuerpo temblando como si al fin comprendiera la magnitud de su ruina, el futuro que había imaginado deslizándose entre sus dedos como arena. Simone casi la compadeció por un instante fugaz, pero el recuerdo de su traición ardía demasiado fuerte, y su simpatía se convirtió en piedra fría en su pecho. Elaine volvió su mirada hacia Madison ahora, su voz más baja pero aún más devastadora: «Pudiste haberme dicho la verdad. Pudiste haberme ahorrado esta humillación, este dolor, pero elegiste la mentira, elegiste el engaño. Lo que teníamos murió el momento en que me traicionaste con él». Madison soltó un llanto desgarrado, extendiendo la mano hacia él, pero Elaine se apartó, su rechazo absoluto, y Simone supo que no habría perdón aquí, ni reconciliación, porque algunas traiciones son demasiado profundas para sanarse. La desesperación de Franklin creció mientras se tambaleaba hacia Elaine, su voz quebrándose: «Hijo, no hagas esto, por favor, eres mi sangre, podemos arreglarlo, podemos». Pero la mano de Elaine se alzó, silenciándolo con un solo gesto, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y dolor mientras decía: «No, Franklin. Tú rompiste esta familia. Me rompiste a mí. Eso no tiene arreglo». La multitud estalló otra vez, algunos asintiendo con acuerdo solemne, otros murmurando maldiciones entre dientes, y Simone pudo sentir la marea volcarse por completo contra Franklin, su caída consumada. El oficiante, pálido y tembloroso, carraspeó intentando restaurar el orden, pero sus palabras se perdieron en el caos, y finalmente cerró su libro, apartándose con el reconocimiento silencioso de que no habría boda ese día, solo ruina. Simone tomó la mano de Elaine entre las suyas, apretándola con fuerza, su voz suave pero firme mientras susurraba: «Lo lograste, Elaine. Dijiste la verdad. Eso es lo único que importa ahora». Su hijo la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, y por primera vez ese día ella vio al niño que había sido, vulnerable y dolorido, pero también al hombre que estaba llegando a ser, lo bastante fuerte para enfrentar la traición de frente, lo bastante fuerte para forjar un futuro libre de mentiras. Juntos, se alejaron del altar, dejando que Franklin y Madison se desplomaran bajo el peso de su desgracia, y al marcharse, Simone sintió que las pesadas cadenas de años de engaño finalmente comenzaban a caer de sus hombros. El aire fresco de la noche acarició sus mejillas encendidas, y aunque el camino por delante sería duro, sabía que habían dado el primer paso hacia la sanación, y nada de lo que Franklin o Madison pudieran decir cambiaría eso. Cuando Simone y Elaine salieron al aire fresco de la tarde, con los sonidos del caos aún resonando desde la ceremonia arruinada detrás de ellos, hubo un silencio entre ambos lo suficientemente pesado como para sentirse como otro peso sobre sus hombros, y sin embargo dentro de ese silencio también había un lazo no dicho, el tipo que solo se forja a través del dolor compartido y la supervivencia. El corazón de Simone dolía al mirar a su hijo, el smoking que debía marcar el día más feliz de su vida ahora arrugado y manchado de lágrimas, pero en sus ojos no vio derrota, solo una resiliencia ardiente que le recordaba tanto a su yo más joven cuando luchaba por construir una vida a base de pura determinación y sacrificio. Los invitados comenzaron a salir de la casa, algunos acercándose a consolar a Elaine con palmadas torpes en el hombro o palabras susurradas de apoyo, otros sacudiendo la cabeza mientras se apresuraban a marcharse, ansiosos por dejar el desastre atrás y evitar ser asociados con el escándalo, y Simone notó que rápido los amigos revelaban sus verdaderas lealtades en momentos de crisis. Quería proteger a su hijo de todo aquello, envolverlo en sus brazos y llevarlo lejos de los escombros, pero sabía que él necesitaba permanecer allí, sentir la punzada de la traición por completo, porque sólo así podría sanar y reconstruirse más fuerte que antes. Y Elaine finalmente se volvió hacia ella, su voz ronca pero firme al decir: «Mamá, no podemos dejarlo así. Tiene que enfrentar las consecuencias. Los dos tienen que hacerlo», y Simone asintió, porque sabía que el plan no había terminado, que la humillación pública era solo el comienzo.
pensó en Aísa, su hermana, y en las pruebas que aún aguardaban por salir a la luz, las firmas falsificadas, el dinero robado, la hija oculta, y se dio cuenta de que Franklin aún no había visto la tormenta completa que él mismo había convocado. Ilaiche apretó los puños, la ira cruzando su rostro mientras murmuraba: me robó a mi prometida, robó años de tu vida, y ahora sabemos que también nos robó el futuro. No puede salir de esto, mamá. Tiene que pagar. Simone sintió miedo y orgullo al escuchar esas palabras, porque reconocía el filo duro en la voz de su hijo, el acero formándose en su corazón, y temía lo que tanto rencor pudiera hacerle, pero al mismo tiempo no podía negar la verdad, la justicia debía hacerse. Franklin había destrozado todo lo sagrado de su familia, y hombres como él no se detenían hasta que alguien los obligaba. Colocó su mano suavemente sobre el brazo de Ilaiche, anclándolo, su voz tranquila pero firme al decir: lo haremos pagar, pero lo haremos con inteligencia. Sin gritos, sin peleas, nada que él pueda usar contra nosotros. Tenemos la verdad, y la verdad será suficiente. Ilaiche exhaló con dificultad, asintiendo, y por un momento sus ojos se suavizaron, el fuego cediendo a la fatiga como si el peso del día finalmente cayera sobre él. Simone lo estrechó en un fuerte abrazo y, por primera vez en años, se permitió llorar abiertamente, sus lágrimas empapando su hombro mientras susurraba: lo siento tanto, hijo. No merecías esto. Nada de esto. Ilaiche la sostuvo con la misma fuerza, murmurando: no es tu culpa, mamá. Tú has sido la única que ha luchado por mí todo el tiempo. Esas palabras le rompieron y sanaron el corazón al mismo tiempo, porque le recordaron cada sacrificio hecho, cada noche sin dormir trabajando para mantener seguro su hogar, cada pequeño detalle que cuidó para que Ilaiche tuviera una vida estable, y aunque Franklin los había traicionado a ambos, sabía que Ilaiche la veía con claridad ahora, no como la figura en segundo plano que mantenía todo a flote, sino como la guerrera que siempre había sido. Caminando despacio hasta el coche, ignoraron las miradas curiosas y los susurros que lo seguían, y cuando Simone se sentó al volante sintió una calma extraña, una claridad más aguda que cualquier cosa que hubiera sentido en años. La boda se había perdido, el matrimonio destruido, pero aún quedaba un futuro por el cual luchar, y no dejaría que Franklin los arrastrara más abajo. En el trayecto a casa, Ilaiche permaneció en silencio, mirando por la ventana con una expresión distante, y Simone supo que estaba repasando todo en su cabeza, cada sonrisa de Madison, cada palabra amable de Franklin, ahora torcidas en armas de traición. Ella alargó la mano y le apretó la suya de nuevo, su voz firme al decir: esto no es el final, Ilaiche. Es el comienzo de algo nuevo. Duele ahora, pero te levantarás de ello. Más fuerte. Más sabio. Y un día, más feliz también. Él la miró entonces, con los ojos brillantes, y por primera vez desde que comenzó la pesadilla logró una pequeña y rota sonrisa, susurrando: mientras te tenga a ti, mamá, estaré bien. Simone tragó con dificultad, el pecho apretado de amor y determinación, porque sabía que aquella promesa que le había hecho en silencio el día que nació seguía intacta, lo protegería, lucharía por él y nunca lo dejaría enfrentar la oscuridad solo. Cuando llegaron a casa, la noche se había profundizado, las estrellas dispersas en el cielo como diminutas luces de esperanza, y Simone sintió una oleada de gratitud por el silencio, por la oportunidad de reunir fuerzas antes de las batallas que vendrían. Abrió la puerta y entró en la casa que alguna vez había estado llena de risas y confianza, ahora manchada por la traición, pero en lugar de derrumbarse bajo el peso de los recuerdos, enderezó los hombros y susurró para sí misma: esta sigue siendo mi casa, mi vida, el futuro de mi hijo, y no dejaré que me lo arrebate. Arriba, Ilaiche se desplomó finalmente en la cama, el cansancio hundiéndolo en el sueño, mientras Simone regresaba a su oficina, el lugar donde habían nacido las primeras sospechas, y se sentó en su escritorio con la carpeta de pruebas que Aísa le había entregado. Volvió a mirar las fotos, los documentos, los resultados de ADN aún sin abrir en su sobre, y aunque cada pieza le desgarraba el corazón, también endurecía su resolución. Franklin pensaba que podía traicionar y robar sin consecuencias, pero había subestimado la fuerza de la mujer que había estado a su lado durante 25 años, la mujer que había sostenido a la familia mientras él perseguía ilusiones.
Simone susurró en la quietud de la noche, su voz baja pero llena de acero. Quisiste apostar con nuestras vidas, Franklin. Ahora es mi turno de jugar, y yo no pierdo. La mañana después de la desastrosa boda fue una que Simone nunca olvidaría, no por la vergüenza ni por los susurros que seguirían, sino por la silenciosa fuerza que sintió crecer dentro de ella mientras preparaba café en una cocina que aún olía débilmente a flores del día anterior. Ilaiche bajó lentamente las escaleras, con los ojos rojos por la falta de sueño y los hombros caídos, pero cuando la miró ya no parecía roto, sino decidido, y eso fue suficiente para que Simone supiera que sobrevivirían a aquello. Durante el desayuno apenas hablaron, el tintinear de las cucharas contra la loza más fuerte que las palabras, y sin embargo bajo ese silencio había un entendimiento, un voto de que no dejarían que Franklin o Madison definieran su futuro. Para cuando Ilaiche salió a caminar y despejar su mente, Simone ya había tomado una decisión, llevaría las pruebas al abogado que Aisa le había recomendado y no se detendría hasta que se hiciera justicia. Al reunir la carpeta sintió el peso de cada papel como un arma en sus manos, un arma forjada no con violencia sino con verdad, y al deslizarla en su bolso pensó en cada vez que Franklin la miró a los ojos y le mintió, cada vez que sonrió mientras planeaba su traición, y la furia dentro de ella ardió con más fuerza. Cuando se reunió con la abogada más tarde ese día, una mujer de mirada aguda llamada Clara, puso todo sobre la mesa, los documentos falsificados, los extractos bancarios, el informe de ADN que probaba la existencia del hijo secreto de Franklin, y Clara escuchó con atención, asintiendo lentamente antes de decir, esto es más que suficiente. Podemos llevarlo a juicio, Simone. Y ganaremos. Por primera vez en semanas Simone se permitió respirar profundamente, un alivio inundando su pecho aunque sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Franklin lucharía, siempre lo hacía, pero esta vez ella tenía más que sospechas, tenía pruebas, y tenía aliados. Cuando Ilaiche regresó a casa, Simone le contó lo que había hecho, esperando resistencia, esperando que él quisiera enfrentarlo a su manera, pero en su lugar él simplemente asintió y dijo, bien. Terminemos esto, y el fuego silencioso en sus ojos le dijo que confiaba plenamente en ella. Los días se convirtieron en semanas mientras el caso se armaba, la verdad desenredando poco a poco la red de mentiras cuidadosamente tejida por Franklin, y aunque fue doloroso revivir cada traición, Simone se sintió más fuerte en cada paso, su voz firme al testificar, sus manos seguras al firmar documentos, su espalda erguida incluso cuando Franklin intentaba sostenerle la mirada en la sala con el mismo encanto manipulador que siempre había usado para doblegarla. Ya no tenía poder sobre ella, no después de lo que había hecho, y se aseguró de que lo supiera sin pestañear, sin apartar la vista, hasta que fue él quien finalmente bajó los ojos. Ilaiche estuvo a su lado en cada momento, no como el novio roto que había perdido a su prometida, sino como un hombre erguido frente a la traición, su mano firme sobre el hombro de su madre como diciendo, estamos en esto juntos. Los susurros en la comunidad crecieron, pero esta vez a Simone no le importó, porque la verdad era más fuerte que el chisme, y poco a poco la gente comenzó a ver a Franklin tal como realmente era. Madison desapareció de la escena, incapaz de enfrentar la vergüenza, y su ausencia fue más un alivio que una herida, y aunque el corazón de Ilaiche aún cargaba cicatrices, comenzó a sonreír de nuevo, con cautela al principio, y luego más libremente al darse cuenta de que estaba libre de su engaño. Cuando llegó el veredicto final, cuando Franklin fue condenado a pagar restitución por el dinero robado, cuando el juez reconoció sus crímenes y le arrebató la respetabilidad a la que se aferraba, Simone no sintió triunfo ni burla, solo una paz silenciosa, porque sabía que la victoria no consistía en destruirlo, sino en sobrevivirlo. Salió de aquel tribunal bajo la luz del sol con Ilaiche a su lado, los hombros más ligeros que en años, y por primera vez se permitió imaginar un futuro no definido por la traición, sino por la esperanza. Ilaiche se volvió hacia ella entonces, su voz firme pero suave, mamá, lo logramos. De verdad lo logramos, y Simone sonrió entre lágrimas, respondiendo, no, hijo mío. Tú también lo lograste. Te mantuviste fuerte cuando más importaba. En ese momento comprendió que aunque Franklin había intentado romperlos, lo único que había hecho era forjarlos más fuertes, unidos por el fuego y la verdad, y nada podría quitarles eso. Los días que siguieron no fueron perfectos, la sanación nunca llega de la noche a la mañana,
pero poco a poco la casa volvió a sentirse como un hogar, la risa regresó en pequeños destellos, y el silencio ya no llevaba dolor sino paz. Simone a menudo se encontraba en el porche al atardecer, observando la luz desvanecerse mientras Ilaiche trabajaba en reconstruir su carrera, con el corazón hinchado de orgullo no solo por el hombre en que se estaba convirtiendo, sino por la fortaleza que ella misma finalmente había recuperado. Una tarde, mientras el cielo se tornaba naranja y púrpura, susurró suavemente para sí: esto es supervivencia. Esto es justicia. Esto es libertad, y las palabras se sintieron como una oración, no por lo perdido sino por lo que aún estaba por venir. Aunque la traición había destrozado su mundo, el amor y la verdad lo habían reconstruido, pieza por pieza, y Simone supo en lo más profundo de su ser que ya no eran víctimas de las elecciones de Franklin, eran sobrevivientes, más fuertes que nunca, caminando hacia un futuro que les pertenecía solo a ellos. En las tranquilas semanas que siguieron, Simone se encontró abrazando una paz que casi había olvidado que existía, un ritmo de vida libre de la sombra de Franklin, donde cada mañana traía una promesa en lugar de un peso. La casa, antes llena de una tensión tan espesa que sofocaba, ahora respiraba con apertura, sus paredes resonando no con secretos sino con el sonido de la sanación. Ilaiche pasaba largas horas trabajando en su carrera, poniendo toda su energía en reconstruir lo que casi le habían arrebatado, y Simone a menudo lo observaba a la distancia, con el corazón hinchado de orgullo por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Veía en él no al novio roto que había quedado abandonado en el altar, sino a un hombre templado por la traición, un hombre que había soportado el fuego y emergido más fuerte, más claro y más decidido que antes. A veces, el dolor todavía rondaba, enroscándose en los bordes de sus días como humo, pero ya no los controlaba. Cuando el nombre de Madison surgía en susurros entre vecinos o en las miradas de lástima de viejos amigos, Ilaiche ya no se estremecía, en cambio, se mantenía con una calma digna que silenciaba los juicios antes de que pudieran caer. Simone también notaba el cambio en sí misma, ya no era la mujer que temía la confrontación, que había vivido años bajo la mirada manipuladora de Franklin, en su lugar estaba una mujer que había caminado por la traición y aprendido a recuperar su voz. Una tarde, mientras las hojas de otoño caían y el aire se volvía fresco, Simone y Ilaiche se sentaron juntos en el porche compartiendo una comida tranquila. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de dorado y carmesí, y Simone se volvió hacia su hijo, con la voz suave pero firme, y dijo: ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? De aquella noche, de aquel dolor. Ilaiche la miró, pensativo, y asintió. Lo sé, mamá. Pensé que me destruiría. Pero no lo hizo. Porque tú estuviste conmigo. Porque no lo dejamos ganar. Simone sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, porque esas palabras eran todo lo que siempre había esperado escuchar. Se quedaron en silencio un largo rato, el sonido de los grillos elevándose a su alrededor, la noche envolviéndolos en su suave abrazo, y en ese silencio Simone sintió la verdad asentarse en su corazón: habían sobrevivido no solo a la traición de Franklin sino también a la tormenta que había desatado, y sobrevivir en sí era la victoria. Cuando Ilaiche finalmente volvió a hablar, su voz llevaba una nueva certeza. Algún día volveré a encontrar el amor. El amor verdadero. Alguien que valore la honestidad y la lealtad, no los juegos ni las mentiras. Y cuando lo haga, entraré en él sin miedo, porque ahora sé lo que importa. Simone alargó la mano y apretó la suya, su propia voz cargada de emoción mientras susurraba: y cuando llegue ese día, yo estaré allí, animándote. Porque mereces alegría, Ilaiche. Siempre la has merecido. Las estrellas comenzaron a salpicar el cielo, pequeños faros de esperanza esparcidos en la oscuridad, y Simone sintió una oleada de gratitud por el viaje que los había traído hasta allí, por doloroso que hubiera sido. Las decisiones de Franklin habían definido sus vidas alguna vez, pero ya no. El tribunal le había quitado su poder, la comunidad había visto su verdad, y el tiempo había despojado la ilusión que él había construido. Estaba fuera de su historia, una sombra dejada atrás, mientras ellos avanzaban hacia un futuro libre de su engaño.
Simone se recostó en su silla, inhalando el aire fresco de la noche, y se permitió imaginar un mañana lleno de risas, con reuniones sin vergüenza, con momentos de alegría intactos de traición. Imaginó a Ilaiche construyendo una vida llena de amor y confianza, y se imaginó a sí misma finalmente abrazando su propia felicidad, sin encogerse más para encajar en los espacios que Franklin había dejado. Por primera vez en décadas, se sintió no solo viva sino libre. Mientras la luz del porche parpadeaba suavemente sobre ellos, Simone susurró a la noche, no como una oración esta vez sino como una declaración: estamos completos. Estamos intactos. Y esto es solo el comienzo. Y Ilaiche, al escucharla, sonrió, una sonrisa real y sin reservas que iluminó su rostro de una manera que ella no veía desde que era niño, y juntos, bajo el manto de estrellas, madre e hijo cerraron el capítulo de la traición no con amargura, sino con fuerza, con resiliencia y con una esperanza que nunca más podría serles arrebatada.